En nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, les doy la bienvenida a esta segunda conversación de nuestro Congreso de las Cosas Difíciles de Explicar. Como lo saben, se trata de un momento que queremos dar la palabra a creadores diversos, de países diversos, de expresiones diversas, para pues, hablar de su sistema creativo, de lo que es crear hoy, de cómo se ubican, qué es hacer eso a partir de América Latina. Nos parece muy importante subrayar una vez más que la creación es lo que va en contra de los clichés, de las conversaciones esperadas. Así es que nosotros decidimos organizar este congreso gracias a Mario Bellatín. Decidimos hacer este congreso para justamente tratar de centrar un poco las conversaciones y evitar lo que se ha hecho muchísimo, se hace muchísimas veces, que es interesarse en demasiadas esferas un poco externas a la creación. Sabemos que nos tenemos que alimentar de la realidad, pero también hay que ver cómo, cuáles son los mecanismos, y etcétera. Y quiero dar la palabra a Adriana Romero para que nos puedas presentar, por favor, Adriana, a los dos invitados de hoy y después dejarles la palabra a Mario Bellatín y a los invitados para empezar de una vez esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Philip, y gracias también de parte de la UAM, a los invitados, a Óscar, a Nicolás, a Mario, por supuesto. Y bueno, Óscar Natters es un director escénico y es un artista visual y coreógrafo peruano. Leí en una entrevista por ahí que decía, que tú decías, Óscar, que habías estudiado en Rumania, ¿no? Justamente en una época donde había intercambios de gobiernos militares y que entonces habías llegado a Transilvania y ahí habías estudiado idiomas. Entonces, ojalá también nos puedas después contar un poco sobre eso, digamos, cómo fueron estas experiencias en esos momentos históricos, ¿no? Y también estudió cine en el taller de Armando Robles en Lima y en el 84 fundó Íntegro, que es un laboratorio experimental para la integración de las artes. Entonces también nos gustaría saber más al respecto de Íntegro, un poco de qué se trata, de qué va. Y ha recibido varios premios, entonces el Premio Nacional de Cultura en el 2017, el Premio AIBAL en el 2015, el Premio Nacional de Coreografía en el 88 y el Premio Especial César Vallejo también en el 88. Y ahora presentando a Nicolás, él es un escritor, traductor y él se denomina fechor de libros colombiano. Y aquí no sé si estoy diciendo lo correcto, Nicolás. Tengo colombiano-estadounidense. ¿Es correcto? Te estoy asignando sí, es nacionalidades correcto. Que no te pertenecen. Ok, ok, perfecto. Entonces, desde 2015 lleva la editorial artesanal Biblioteca Popular Bruce Lee. Eso me da mucho gusto, yo también tengo una editorial, entonces eso nos hace compañeros de la lucha de los libros, que justamente tú también dices que colaboras también editor y traductor en otra editorial que se llama Sic Semper, y justamente buscando sobre ella, ahí mencionan ustedes que el nombre viene de Sic Semper Tyrannis, ¿no? Que quiere decir en latín, así siempre se obra con los tiranos, según leí. Y ustedes mencionan que nombraron así la editorial justamente porque consideran que hacer libros es, en un mundo de tiranos como el que estamos actualmente y hemos estado desde hace muchos años, es un acto político bello y paradójico, te estoy citando. Y yo concuerdo perfectamente, creo que muchos editores y muchos colegas del gremio estaremos de acuerdo con eso. Y bueno, también has escrito guiones y ahorita estás viviendo en Cali, en Colombia. Y bueno, pues muchas gracias a ambos una vez más. Muchas gracias, Mario. Ahora te cedo a ti la palabra. Muchas gracias, Adriana. Y muchas gracias por aceptar la invitación de este espacio que no podría definirse, lo que no es, no sé lo que es. Eso es una frase hecha también. Pero bueno, ¿por qué lo decidí invitar tanto a Óscar como a Nicolás? Frente al cual pues tengo una historia particular, personal, ¿no? Que igual podrá ir apareciendo en esa conversación. Pero precisamente me llamó mucho la atención un punto en común, ¿no? Óscar Natters hace una puesta en escena impresionante que se llama El Lino Moxo, ¿no? Que proviene de una novela de las tres mitades del Lino Moxo de César Calvo,
poeta, un escritor peruano. Y Nicolás, que aparte de tener ese editorial, que es Bruce Lee, que nos diga si es Bruce Lee o Bruce Lee, ¿no? Que de alguna manera es muy impresionante, a quien yo conocí cuando fui a un congreso fantástico en Cali, ¿no? Un congreso teórico práctico, que nunca había ido a un congreso teórico práctico, que era discutir y después ver el problema terrible que existe en toda esta zona de Colombia. Y de pronto se me acerca, ¿no? Un chico, ¿no? Nicolás, ¿no? Sí, tan simpático, y me dice, pues, que quería publicar, que quería publicar algo, y yo tengo en el teléfono un texto, y no imaginé, ¿no? La dimensión que tenía la Biblioteca Popular Bruce Lee, ¿no? Y de pronto me encontré con un libro, pues, de tele impresionante. Y pasó también lo mismo con Oscar, ¿no? Un grupo que yo respetaba y admiraba tanto, y de pronto, pues, se hizo Jacobo el Mutante, ¿no? A partir de un libro, ¿no? Es una obra que solamente he visto en video. Pero me pareció curioso que Nicolás, y aparte le quiero preguntar porque tiene heterónimos, ¿no? Porque no firma como Nicolás Pantoja, ¿no? Y de pronto encuentro en un libro que publica Bruce Lee, ¿no? Veo la aparición del Linomoxo también, ¿no? Y eso me retrotrae a un momento de mi vida, y bueno, pero no quiero hablar de mí, sino de un espacio en Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, donde hay una especie de pensamiento propio, ¿no? Que uno de los creadores centrales que estaba, por ejemplo, en Lima, era César Calvo, ¿no? Que era un poeta, ¿no? Sumamente reconocido tanto por su obra como por el mito que había alrededor de él, ¿no? Porque era como un Don Juan, como una especie, y nosotros que éramos chicos y también lo admirábamos, decía, no solamente por sus textos, sino también por su vida, ¿no? Que era como una especie de mito, ¿no? Que tenía una vida sexual exacerbada, que por donde él pasaba tenía como un poder mítico impresionante que nadie sabía de dónde sacaba, ¿no? Para de seducción, ¿no? Y al final de su vida muere relativamente joven, ¿no? De una enfermedad, y bajo ese destino, ¿no? Triste de los autores de esta zona, región del mundo, ¿no? Con problemas económicos, etcétera, ¿no? Por una enfermedad, y aparece algo como una especie de milagro raro que saca debajo de la manga, ¿no? Es este gran libro que se llama Las tres mitades del Linomoxo, en la cual pues se descubre que es un narrador, ¿no? Y siempre lo habíamos conocido como un poeta, ¿no? Y de pronto aparece esta obra monumental en editoriales, pues, de muy pequeño alcance, etcétera. Y de pronto, pues, hay el punto en común, el pretexto que quiero plantear ahora entre Oscar y Nicolás, pues es que los dos tienen el Linomoxo dentro de sus obras. Entonces, a partir de eso me gustaría recrear esa nostalgia de un tiempo donde nosotros podíamos, en esta región del mundo, podíamos crear obras con un sesgo muy particular, ¿no? Una mezcla, ¿no? Entre Occidente y Oriente, qué somos, preguntas, ¿no? De nuestras raíces originarias, en este caso selváticas, amazónicas, no sé. Que de alguna manera siento que se ha ido perdiendo en virtud de una suerte de estandarización, ¿no? De imitación de un centro, ¿no? Único, ¿no? De repetición de ideas, ¿no? Entonces, bueno, esa era de alguna manera la razón por la cual los quiero escuchar a los dos, ¿no? Este punto en común del Linomoxo. Bueno, adelante, bienvenidos. Gracias, Mario. A ver, contestando a las preguntas de Adriana inicialmente, antes de pasar a Inomoxo o a César Calvo, ella se refirió a mis inicios, a cómo yo hice estudios en Rumanía, inicialmente en Cluj, sí, en esa es 1976. Está aquí en el gobierno Morales Bermúdez, que acaba de fallecer. Y
Y había en esa época una serie de intercambios, ¿no?, con los países socialistas, ¿no? Se intercambiaban materias primas y se daban becas para estudios, y apliqué yo a una para zootecnia. Entonces viajé para estudiar zootecnia a Rumanía. Con el azar de llegar a Cluj para estudiar el idioma rumano en la escuela de arte. Ahí recibía las clases de rumano. Entonces, bueno, para mí fue una suerte, porque yo pues ya tenía de familia, una familia de pintores, ya ese deseo. Así que después de un par de meses de estar aprendiendo el idioma, hablé con el embajador, le planteé mi deseo de cambiar la beca, y afortunadamente fue factible de hacerlo. Entonces me cambié a pintura, y luego yo viajé a Bucarest para seguir la carrera, ¿verdad? Ahí tuve la suerte nuevamente de tener un profesor, digamos que maticiano, que además era músico, y de ahí ya, digamos que empezó solo a fluir la necesidad de integrar, si quieres, algunas disciplinas, ¿sí? Descubrí que tenía otras necesidades de incluir en mis creaciones iniciales, y además en cierto momento, ya hacia el final, mirando por la ventana, pasaban diariamente las bailarinas que iban a la ópera de Bucarest. Entonces empecé a perseguirlas, porque yo deseaba dibujar, ¿sí? Había una información recibida del maestro en relación al conocimiento de Kandinsky, ¿sí? Del texto de lo espiritual en el arte, en el cual se hace una serie de relaciones entre el color, el sonido y las líneas, ¿sí? Entonces, bueno, terminé haciendo algunos dibujos ahí en la ópera. Para terminar graduándome, digamos, con este tema de la danza ya abstraída, si quieres, y para más adelante retornar al Perú y formar después, digamos, eso fue paralelo, formar íntegro como un laboratorio experimental para la integración de las artes, ¿verdad? Aplicando y creando una serie de ejercicios inspirado también en Kandinsky, pero para aplicar en lo escénico. Eso fue el inicio de íntegro, ¿no? Sentía que no era suficiente el trabajo en pintura. Ingresé al taller de Armando Robles Godoy para estudiar cine, y a partir de ahí, en la dificultad de hacer cine, empecé a desarrollar una serie de puestas en escena que se acercan también al cine, si se quiere, ¿no? Eso es íntegro a grandes rasgos, ¿no? Si quieres, escuchamos a Nicolás. Hola, bueno, muchas gracias Mario por la invitación, y qué gusto poder compartir con Oscar, con este vínculo pues de Inomoxo, ¿no? Que es lo que Mario pues planteó como
un punto ahí de encuentro. Y digamos, yo no tenía ni idea de estas historias de César Calvo. Yo en realidad lo conocí hace muy poco el libro, ¿no? O sea, yo no conocía la obra de César Calvo. Yo llegué al libro Las tres mitades de Ino Moxo, porque hace unos años yo estaba, bueno, yo me dediqué un tiempo más antes de los libros, digamos, más a la música, y llevé una vida un poco errante y estaba en ese rebotar, y por azar después del viaje llegué a Florencia, Caquetá. Florencia es la capital del departamento de Caquetá, que es un departamento de la selva en Colombia, pero queda en el Piedemonte. Entonces, donde los Andes se encuentran con la selva, ¿no? Y la ciudad está enclavada como en ese umbral, ¿no? Y es una ciudad muy pequeña y muy, muy azotada por la violencia, ¿no? Por las guerrillas paramilitares, bueno, todo el complejo conflicto colombiano. Ese es un punto muy, muy, muy álgido. De hecho, a mí me decían, hace 10 años vos no estarías aquí, ¿sí? Como que no era un lugar muy caliente, pues. Y terminé quedándome ahí unos meses trabajando, porque me empezaron a salir unos trabajos ahí, y era un contacto muy extraño con la selva, pero también como que casi toda la gente que conformaba esa ciudad eran colonos o como descendientes de, o sea, no era gente de ahí, sino que era gente que desplazada de otros lugares fueron llegando ahí y se formaron ahí, ¿no? Se asentaron ahí. Entonces yo empecé a escribir ese libro que menciona Mario, que se llama Florenciana, precisamente porque me empezó a intrigar mucho ese espacio, que era como este umbral, y empecé a ver que había una historia muy compleja, y también porque me llegó un libro, así como esos libros institucionales, ¿sí? Eran como los 100 años de Florencia, ¿no? Y eran como puras fotos de reinas de belleza y curas y cosas, y yo dije como que esta historia está muy extraña. Entonces como que empecé a escarbar detrás de esas fotos, que era como la historia bonita de Florencia, y ahí empezó a salir, digamos, el horror, ¿no? Que igual pues ya es mucho más conocido, pues ahí también ocurrió la cuestión del caucho, pero a mí lo que me intrigó particularmente fue los capuchinos, que los capuchinos fundaron Florencia, pero la fundaron como a partir del caserío que se había formado por el caucho, ¿no? Entonces, básicamente eso comienza como un caserío alrededor del caucho y después se convierte en ciudad. Bueno, en fin, todo eso me pareció como muy increíble y muy impresionante, y empecé como a escarbar y a escribir y a investigar, y obviamente ahí se empieza a filtrar, digamos, el mundo amazónico, ¿no? Porque siempre está ahí presente, detrás de todo este horror, precisamente la gente que desde quién sabe cuándo habita esos territorios, ¿no? Siempre hay como esa influencia ahí. Entonces, escarbando del lado de como el universo, los mitos y todo el universo, digamos, amazónico, que es una cosa pues muy impresionante, ahí llegué al libro de Ino Moxo, ¿no? Que cuenta pues esta historia impresionante de este brujo y otros brujos de la Amazonía, como dice el título. Entonces, ese fue mi encuentro con César Calvo y con Ino Moxo, y no tenía ni idea. Después dije, era poeta, y como que medio he visto, pero acá no se consigue nada. O sea, yo encontré un PDF en una edición súper, como un escaneado así, todo feo, pero pues eso fue a lo que llegué, porque aquí no se consigue. Después vi que hace poco lo reeditaron, pero siento que pasó mucho tiempo como sin estar en circulación. No sé si es así. No sé cómo es la historia, digamos, de la repercusión o cómo la obra ha circulado de César Calvo.
Sí, ha sido reeditado creo que 4 años, algo así, aquí en el Perú. Bueno, yo a César Calvo lo conocí en el año, a ver, bueno, ya después de regresar, yo estaba bastante joven todavía, tenía 23 años, ya había formado en el 84, Inter debe haber sido en el 86, sí, en el 86 aproximadamente. Me lo presentaron porque, a ver, la mamá de Magdalena Villarán, una amiga común con Mario, era muy amiga de César, también con Mocha Graña, una diseñadora de vestuario muy conocida aquí, ¿no? Y una agente cultural muy importante. Y me invitaron como coreógrafo para hacerle un homenaje a Chabuca Granda en el Teatro Municipal. Y escogí yo, recuerdo una canción que había hecho para Javier Heró, que se llama El Río, pero le quité la música en una, ¿no? Y puse una música de Philip Glass y hice algo, bueno, distinto, pero le pedí a César que grabara el texto. Y así fue, ¿no? Sobre la propuesta, escuchaba la voz de César y ahí conversamos, nos hicimos amigos, dejamos de vernos. Y luego, el libro yo lo había leído ya hace algún tiempo y volví a leer Las Tres Mitades de Inomuxo. Ya más adelante, ya, esto ha sido ya en el 2014, ¿sí? Yo ya venía ya de una serie de experiencias con ayahuasca, con algunos maestros. Entonces sí sentí que era un buen momento para tomar ese riesgo de poner en escena una obra tan compleja, ¿no? Había conversado con Alonso del Río, uno de los maestros con los cuales yo he seguido mucho tiempo con las ceremonias, y hablábamos siempre de la posibilidad de poner en escena una obra que hablara de esta, o que permitiera acercarse a una experiencia como la de la ayahuasca sin ingerir ayahuasca, ¿sí? Era bastante osado. Afortunadamente la cosa salió sorprendentemente muy bien. Los comentarios del público fueron muy buenos. Pero aquí hay algo que quiero comentar, que me pareció muy curioso, porque muchos comentaban sobre conocer la selva, ¿no? Para ir a ver esta obra, y era conocer la profundidad de la selva, conocer la ayahuasca, comentarios de gente que sí conocía y que trabajaba y yo, a la hora que he realizado el montaje, yo no conocía la selva. Y esto me pareció muy extraño. Conocía la planta y tenía experiencia con eso. Y conocía alguna zona de selva baja, ¿no? Pero no conocía los grandes ríos, no conocía tampoco esa zona que creo que te refieres tú, Nicolás, a la parte de Putumayo, ¿verdad? La parte Sí, de la el Chorrera. Caquetá está encima del Putumayo. Exacto, está encima. claro, esa zona perteneció al Perú en la época del caucho, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos con las atrocidades que ahí sucedieron. Y
Y bueno, eso fue, digamos, el comienzo para poder abordar la creación de la obra, ¿verdad? O sea, ahí viajaste a la selva. En ese momento no, o sea, cuando realizamos la obra, todos hicimos ceremonia, todos tuvimos una ceremonia de ayahuasca, un par de ceremonias de ayahuasca juntos, los miembros del grupo que íbamos a hacer. Pero luego yo más adelante he viajado ya a una zona ya más profunda de la selva, ¿no? Me parece que es curioso, pero al mismo tiempo me parece que la misma planta te permite conocer lugares tan cercanos, ¿no? tan intensos, que son la selva misma que está dentro nuestro, finalmente, ¿verdad? Sí, pues yo siento que yo no he tenido tanta experiencia con la planta, pero sí como 2 veces a través de un amigo muy cercano, y sí hay sí hay la sensación como de portal, ¿no? Y yo escuchándote hablar de que no habías viajado, pero al mismo tiempo estás haciendo esta puesta en escena y todo esto, es como, pues está bien viajar, pero de pronto ni siquiera era necesario, y lo pudiste hacer precisamente porque, como vos decís, la planta entra en vos y ahí hay una información que abre unas cosas que no se trata de precisamente ir físicamente, de que tu cuerpo se desplace hacia allá, sino que ya son otros tipos de desplazamientos, ¿no? Y eso me parece que en el libro es increíble. O sea, a mí me parece muy difícil en la escritura transmitir este tipo de viaje. Casi siempre se fracasa cuando alguien trata de como transmitir un viaje no sé si llamarle psicodélico o como viajes como con plantas o con sustancias. Es muy difícil, sobre todo con el ayahuasca, ¿no? Y nunca hasta Inomoxo había leído algo que fuera como como un viaje en sí, así como lo que me acabas de decir que intentó hacer la obra, ¿no? Como que sin consumir nada, el libro o la obra sea capaz de darte esas sensaciones y abrirte un poco también a unos portales a través del arte, ¿no? Que en últimas eso es lo que se está haciendo. Entonces, eso me parece muy impresionante, y me encantaría en algún momento poder ver la obra de Inomoxo en vivo. O sea, me causa enorme curiosidad porque por lo que he podido ver sin verla, pero la información que existe y escuchándote, pues claro, el teatro permite crear espacios precisamente o portales, ¿no? Sensoriales y todas estas cosas que no, pues me parece increíble y me parece acertadísimo, y me encanta que hayas tomado ese riesgo, porque es un riesgo, ¿no? Decir, vamos a adaptar este libro, es una cosa muy, de dónde se agarra, ¿no? Como que porque es muy, o sea, es muy compacto, pero al mismo tiempo se dispara para muchos lados. Es cierto, sí. Hay una parte del libro que a mí realmente sí me hizo sentir la selva, que es lo que él denomina a manera de proemio. No sé si recuerdas, ¿no? Sí, En sí, la sí, cual sí. da a conocer todas las plantas y todos los animales, y va nombrando, y empieza a sonar la selva y empieza a sonar todo, y es tan intenso, ¿no? Es tan impresionante. Y sientes y hueles, ¿no? Y ahí está la selva, ¿no? Sí, es como un encantamiento, ese Exacto, proemio. Y con eso ya exacto, quedas prendido y ya entras al resto del exacto, libro. exacto, ¿no? Creo que eso fue crucial para iniciar luego eh, digamos, la posibilidad de trabajar con esa obra, ¿no? Hay otro, a ver,
texto, porque yo lo que hice finalmente fue seleccionar algunos textos muy cortos, pero hay uno que es los pensamientos de la gente buena flotan en el aire. Y eso me pareció también muy importante, ¿verdad? Porque eso sí sucede con los maestros, ¿no? Sí, sí, y eso, bueno, sucede con todos. Nosotros con los pensamientos, bueno, ahora ya sabemos también que creamos nuestra realidad a través de los pensamientos, ¿verdad? Pero eso sí, estos maestros desde siempre manejan esa información, y eso yo lo utilicé para poder incluir los textos dentro de la obra, porque en la obra los performers, si se quiere, no hablan en escena, sino que existe una gasa negra, transparente, delante de donde ocurren las acciones, ¿sí? Y ahí hay una simultaneidad de imágenes con las acciones que ocurren, que suceden detrás, y también se proyectan los textos que luego se esfuman, ¿verdad? Wow. Entonces, de esa manera es un poco la manera que encontré para encontrar que encontré para desarrollar una posibilidad de viaje, si quieres, ¿no? De percepción de viaje para el espectador, ¿verdad? Bueno, perdón, Sí, perdón, te sigue. interrumpo. Es que me acordé, ahorita mencionaste los pensamientos de la gente buena permanecen en el aire, y también recordé otro capítulo que es como, no me acuerdo exactamente, pero es como alguno de los brujos lee un libro de Stefano Varese en el aire, ¿no? Sí. Y él dice, es No. como yo no lo he leído, o no tengo el libro, pero ya lo leí, ¿no? Y es Exacto. como esto de leer en el aire, y de que, digamos, escribir un libro no es solo, digamos, la palabra impresa, sino que es como si eso también, al proyectarlo en el mundo, imprimirlo, digamos, como que ya queda como en el aire, y el que tiene, digamos, la percepción fina puede leerlo en el aire. Y esto de la gasa, que me parece increíble, también es una forma, digamos, de leer en el aire, porque es una proyección de luz que se desvanece. Entonces es esta sensación es otro tipo de lectura en la que se propone también, ¿no? Es como si sacase el libro del libro, y es ponerlo en un espacio pues ya mucho más voluble, ¿no? Y no, pues qué increíble. Qué increíble. Y lo que mencionas en relación a esta capacidad de comprimir información, ¿no? De recibir información, eso también es algo, ¿no? Completamente verdadero, ¿verdad? Ellos llegan a esa capacidad de recibir información además de manera muy rápida, sí, que es lo que también sucede con Manuel Córdoba, ¿verdad? Uh-huh. El verdadero Inomoxo, ¿no? Él recibe muchísima información en muy corto tiempo, en 7 años que es iniciado, cuando es, ¿no? Capturado, ¿no? Y tiene tanta información que bueno, pues termina siendo pues un gran maestro más adelante, ¿verdad? Como sabemos, ¿no? ¿Tú cómo desarrollas el libro que has Sí, bueno, escrito? hay otro libro digamos, de los que tenía como paralelo que me fueron alimentando. Es un libro que es una compilación se llama La mitología de los huitotos. Y bueno, huitotos es una palabra a veces polémica, ellos no se denominan así, pero lo hicieron así hay varios pueblos ahí donde se recopilan y se transcriben mitos, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención como
estos mitos eran como, siempre había una pequeña introducción y era como, esto lo grabamos en tal fecha. Muchas veces la persona que contaba el mito lo contaba en su propia lengua, después a través de intérpretes lo traducían, ¿no? Entonces, y después lo transcribían. Entonces yo decía, ¿yo qué estoy leyendo? ¿No? Como que desde la voz en un idioma pasó por unos intérpretes al español, después eso lo organizaron, o sea, como que hay mucho, como un tamizaje de la palabra, y a mí me está llegando, digamos, por decirlo de alguna manera, aguada, ¿no? Como que no es esa palabra, pero eso no le quita, o sea, eso tiene igual su efecto, o sea, es increíble que yo pueda estar leyendo eso después de haber pasado por todas esas, llamémosles deformaciones, ¿sí? Que son inevitables en la transmisión de la palabra, ¿no? Entonces, algo que cuentan ahí en ese libro es que la manera en que algunas de estos pueblos conciben la manera de contar historias, que es obviamente muy oral, ¿no? No, o sea, ellos, bueno, ahorita quisiera hablar más sobre el lenguaje y esa capacidad de concebir el lenguaje, no solo como el lenguaje escrito, pero de eso de sentarse a mambiar y contar historias, ¿sí? Pero hay algo, un término que a mí me impactó muchísimo en precisamente que terminó organizando el libro de la manera en que está organizado, es que ellos dicen que cada vez que cuentan una historia, esa historia es un esqueje, ¿sí? Entonces, que es como sacar un pedacito de, digamos, lo que se siembra por esqueje y no por semilla, ¿no? Como que uno no tiene que esperar a la semilla, sino que corta una ramita, por ejemplo, de la yuca que se siembra por esquejes y se clava ese esqueje y de ahí sale otra yuca. Entonces, ellos conciben la historia como arrancar una ramita de la historia, ¿sí? Y la plantan ellos mismos, entonces eso quiere decir que ellos la cuentan diferente, ¿no? Y la pueden ir adaptando de acuerdo también a qué es lo que quieren transmitir. Entonces está la historia que ellos han recibido, pero cada vez que la cuentan es un esqueje de esa historia, ¿no? Y siempre se va transformando. Entonces, esto del esqueje, que es como sacar un fragmento y hacer lo propio, ¿no? Me parece que era una manera, yo no es que sea historiador ni nada, pero de repente me vi como muy envuelto en esta historia y empecé a leer pues cosas de historia y cosas, y estaba como escribiendo sobre un tiempo histórico, pero yo no quería hacer como novela histórica o como vamos a recrear, pero tampoco encontraba, cuando encontré esto de los esquejes fue como voy a sacar esquejes de esta historia y voy a tratar de armarlo de una manera que se convierta en algo propio, ¿no? Y la Florenciana, pues, tiene a Florencia como, digamos, como un centro, pero eso empieza a irradiar a lo que es la selva y como hace 100 años, porque es el libro conmemorativo institucional del que les hablé, que tenía las reinas de belleza y todo eso, conmemoraba los 100 años de Florencia, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué estaba pasando? Eso fue en el 2014. ¿Qué estaba pasando en 1914? El horror absoluto, ¿no? Entonces era como, conmemoremos los 100 años y era toda una celebración y era como que esto, hay una herida increíble en hace 100 años. Entonces el libro a partir de los esquejes trata de como rebotar entre el presente y 100 años atrás, ¿no? Con un enfoque en el encuentro o el choque, por decirlo así, de los capuchinos, que es una orden mendicante, pero que paradójicamente, o sea, descalzos, con su correíta, con la capuchita, pero el gobierno les otorgó, como nadie se quería hacer cargo de la selva, simplemente hasta el momento en que empezaron a ver que la selva era económicamente, tenía un valor económico. Antes de eso era como, ustedes háganse cargo, los capuchinos, y por orden decreto era como, ustedes tienen derecho de gobernar ahí. Y eso se convirtió en una mafia, ¿sí? Ellos traficaban aguardiente, traficaban madera, ganado, y así fue que construyeron esa ciudad y utilizando básicamente como esclavos a las tribus circundantes que lograban capturar.
y ellos nunca fueron directamente cómplices de los caucheros, pero siempre estaban ahí. O sea, yo me daba cuenta, o sea, yo leía, era como estaba pasando esto con los caucheros y ahí estaban los capuchinos, no directamente, pero estaban ahí paralelos. Entonces yo decía, esto es muy increíble que pero no es tan increíble a estas alturas, ¿no? Pero que una orden mendicante que predica la pobreza, ¿no? Que predica el ascetismo, empezaron a armar un imperio, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, económico y obviamente también ideológico, pues porque era como convertir a estos salvajes, etcétera, ¿no? Como tratando de tener un radio de influencia muy grande. Entonces, ese choque entre los capuchinos y lo que supuestamente predican, pero lo que realmente estaban haciendo, y ese mundo que ellos llegaron a perturbar de una manera pues terrible, que es el mundo pues de Inomoxo, de los brujos, de las historias de las plantas, de la relación con el entorno, que todavía seguimos aprendiendo de eso, ¿no? Así es. Bueno, tú has hablado del tamiz, ¿no? Te estás refiriendo también a la gasa de la cual yo estoy hablando, Claro. pero en relación a las palabras, ¿no? Eso Es cierto. Sí, y sí, bueno, estás hablando, parece que estuvieras hablando pues de hoy, ¿no? Igual sucede, seguimos viviendo pues, ¿no? En tiempos coloniales, ¿verdad? Acá también se celebra, entre comillas, ¿no? El bicentenario, ¿no? Y nada, es la misma historia, ¿verdad? Sí. Y sí, y la iglesia, ¿no? Sí, están pues completamente involucrados siempre, ¿no? Y ahora más bien estamos volviendo, ¿no? A una situación de casa de brujas, ¿no? Realmente lamentable, ¿no? Sin embargo, digamos, es rescatable el conocimiento al que te estás refiriendo tú de las plantas y, digamos, aún todo lo que falta conocer en cuanto al mundo de la medicina en la Amazonía, ¿no? La cantidad de plantas que todavía existen, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y al mismo tiempo el ritmo en que se está arrasando la Amazonía es de no creer, ¿verdad? Manuel Córdoba, de Inomoxo, hizo una... a ver... un completo... una completa relación de plantas, porque él a la hora que termina digamos, escapa, ¿verdad? Él escapa de donde se encontraba porque ve en un momento que su madre estaba agonizando, ¿sí? Entonces escapa de la tribu donde era el jefe, ¿verdad? Uh-huh. Y tiene que ir hasta Manaos, hasta Brasil, y luego regresa a Iquitos, ¿no? Y ahí realiza una serie de actividades para poder sobrevivir, tiene un coliseo de gallos, ¿no? Vuelve inclusive a trabajar con caucho, a buscar caucho, pero se convierte en el gran conocedor de todo el territorio, ¿no? Para ubicación de plantas y su uso, ¿no? Y cómo prepararlas, ¿no? Y realiza este catálogo para una compañía que se llamaba Astoria, norteamericana, y envía toda esta información importantísima, ¿no? Le dice, él espera 2 años, no hay respuesta para eso, y está todo muy clasificado.
Y le dice, bueno, le dice que todo ese resultado iba a ser analizado científicamente y que luego sería publicado todo para beneficio de la ciencia médica del Perú, ¿no? Cosa que, como sabemos, pues no sucedió nunca. Es decir, patentaron todo ese conocimiento, ¿verdad? Como no le dieron ningún crédito, y por eso existe una serie de medicamentos, pero acá hay otro punto muy importante, ¿no? Que ellos, digamos que roban esa información de las plantas, producen medicamentos, pero digamos que los médicos occidentales no se toman la molestia de entender cuál es realmente el problema de los pacientes, ¿verdad? O sea, no profundizan en cuáles son los síntomas, no les otorgan cariño a los pacientes a la hora que los tratan, ¿no? Entonces, digamos que tienen, y eso lo decía también el mismo Manuel Córdoba, ¿no? Tienen, a ver, medicamento para todo, pero no tienen remedio para nada, ¿no? Y eso es lo que vivimos en realidad, ¿no? Y bueno, fuera de lo que es el mismo imperio farmacéutico en el cual estamos viviendo, que hemos padecido en esta época de pandemia también, ¿no? Existen muchísimo material para curar todo lo que exista, ¿no? Y no está bien encaminado, lamentablemente, ¿no? Sí, es verdad. Y eso que dices de la relación con el paciente es esa capacidad de lectura también, ¿no? De lectura del otro y de los síntomas, que no es, pues es increíble, o sea, no, como esa distinción, yo no sé si es algo intuitivo o es algo, no sé, si la misma planta, el trabajo con la planta hace desarrollar estas facultades de poder leer en el paciente, no solo darle, como decís, el medicamento, sino hay todo un trabajo que va más allá de la sustancia misma, ¿no? Que depende, varía de persona con persona. Y de nuevo, la información que se maneja es alucinante, pues. Sí, a ver, es un naturalismo, ¿no? No es magia necesariamente, ¿no? Es un, pues, conocimiento sí, digamos, ¿no? Que les permite ver el interior del organismo, ¿no? Pueden ver el hígado, pueden ver dentro del cuerpo qué es lo que no está funcionando bien, ¿no? Y luego, ¿cómo consiguen y cómo asocian la planta adecuada, que muchas veces es una planta que tiene ciertas características que se parece en diseño al órgano, ¿no? Uh-huh. O a veces es una piedra roja que tiene el color del hígado, ¿no? Y esa piedra la revientan y se chanca y se hace un polvo y eso se la dan. Entonces, todo es cuestión de, en realidad, de ser muy preciso, ¿no? Y ser muy observador, ¿verdad? Sí, pero yo diría que sí es magia, pero entendiendo la magia como algo muy serio y como es la capacidad de tener un impacto en el mundo material a partir de símbolos, por ejemplo lo de la piedra, ¿no? Como una cosa por otra, ¿no? Como este es tu hígado, ¿no? Y yo no sé cómo se hace, pero, o sea, yo sí siento que la palabra magia puede estar muy manoseada, digamos, pero como que tiene ahí un sustrato que sí creo que es lo que ocurre ahí, ¿no? Un poder muy serio de lograr hacer estos vínculos
estas relaciones y de asociar una piedra al hígado, por ejemplo, y que eso tenga un efecto real. Ahorita recordé, hablando sobre esta relación, digamos, de la magia y la ciencia y estas cosas, de hecho es un colombiano, pero escribe en inglés porque creo que estudia en Estados Unidos, es que no me acuerdo su nombre, César Giraldo. César Giraldo tiene un libro que se llama, en español sería Microbios y otros seres chamánicos. Y, ¿lo conoces? Sí, 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 he visto un video hace un tiempo porque hizo una entrevista con un poeta peruano que está viviendo en la selva, justamente. Y sí, sí, lo escuché, muy interesante su trabajo, ¿no? O sea, como que él plantea que los chamanes en el Amazonas, ya desde antes de que se descubriera, de que en Occidente se descubrieran los microbios, ellos ya estaban en esa conversación de lo microscópico. Y en parte es que precisamente la medicina, yo creo que es que agudiza la percepción al punto en que ya tiene una visión microscópica. Y eso también tiene que ver con esta cuestión de leer los síntomas, como que ya ven lo micro, ¿no? Así es, así es. Sin microscopios. Así es, exactamente. Él es, creo que escuché que él leyó un poema de una ceremonia que él está con su padre. ¿Es él? No sé si... Yo no he visto Ya, videos, pero ya me ya, intrigaste porque ya. a mí Pues me bueno, gusta. tiene un poemario y en ese poemario está específicamente este poema bellísimo, que es él con su padre, ¿no? Voy a enviar la información. Dale. ¿Sí? Gracias. Sí. Yo quisiera volver a un punto, disculpen que Claro. que intervenga, ¿no? Que es justamente toda esta discusión que estamos oyendo entre ustedes, no está en ninguna parte. Si me explico, está en este momento, que por una razón pues azarosa, ¿no? Hace que se encuentren. No, entonces volviendo al punto de Inomoxo, sí hay otra edición tal vez, pero no existe la edición. ¿Sí me explico? O sea, sí, se volvió a reeditar en Perú, lo leyeron 100 personas, 200, no sé, etcétera, pero entonces sigue siendo invisible. Entonces, justamente yo siento que los dos, ¿no? Tanto Nicolás en su editorial, porque su editorial, que dime si se dice Bruce Lee o Bruce Lee. No, a mí me gusta que se diga de las dos formas. Nunca le corrijo bueno. a nadie como lo dice. Son textos que no se encuentran como milagros cotidianos, ¿no? Porque es un catálogo, no sé, de Marosa Di Giorgio, de autores que están presentes e invisibilizados al mismo tiempo, que nos explican quiénes somos nosotros, ¿no? Y en el caso de César Calvo, por ejemplo, ¿no? Y ya Oscar, que tú tuviste amistad con él, pues en realidad nadie sabía, era un dandy, ¿no? En ese tiempo, porque tú me cuentas que era amigo de las personas que mencionas, Mochagraña, etcétera, que era alguien de Chabuca Granda, de la mamá de Magdalena Figuerola, pero de pronto era un dandy urbano, ¿no? Que al final de su vida, muy cerca del final, de pronto aparece como una especie de magia y todo el mundo se entera que es de la selva y que tiene todo este conocimiento, ¿no? Que lo plasma en una suerte de milagro laico, por decirlo de alguna forma, que es este libro, ¿no? Y entonces hay una búsqueda, ¿no? De ustedes mismos también, de ir encontrando dónde está lo que no está en una mesa de novedades o dentro de un flujo normal de lo esperado, ¿no? Porque volviendo también a íntegro, ¿no? Y con la relación con la escritura, ¿no? Me viene a la cabeza, no sé, y si después de tantas palabras, ¿no? Que es, cuando veo que ganas el premio Vallejo, ¿no? Es que es un
un poema, ¿no? de César Vallejo, ¿no? Y supuestamente nadie está esperando, ¿no? Sabemos quién es César Vallejo, etcétera, ¿no? Pero nadie está esperando que se haga una obra sobre una idea de César Vallejo, ¿no? Que la idea completa es, y si después de tantas palabras ya no queda la palabra, que de alguna manera tenemos medicamentos para todos y no tenemos remedio para nada. Que de alguna manera en el lado estético de entendernos a nosotros mismos, no existen, ¿no? Sí, estamos llenos de libros, estamos llenos de palabras, etcétera, pero no tenemos, no está, por ejemplo, registrada esta conversación entre ustedes dos, ¿no? Y entonces, Inomoxo puede ser una Biblia, ¿no? Para ese otro camino, ¿no? Sí me explico, pero que tampoco está difundida, o sea, porque a nadie le interesa que eso esté en un primer plano de nuestra propia reflexión. Y yo creo que esa nostalgia la que mencioné en un momento viene por allí, ¿no? Es decir, ¿no? Recuerdo otro libro, ¿no? Ya cuando tú cuentas lo de los Huatotos, ¿no? Huatotos, sí. Huitotos, sí. Huitotos, perdón, disculpa. Los dioses y hombres de Huarochirí, ¿no? Las búsquedas de José María Arguedas, ¿no? De buscar en los relatos orales, traducidos, etcétera, ¿no? Buscar quiénes somos nosotros. Y eso creo que se ha perdido, ¿no? Y sin embargo, ustedes dos, queriéndolo o no, están en esa búsqueda, ¿no? Porque, pues me gustaría escucharte, Oscar, ¿no? ¿Por qué decidieron Vallejo? ¿Por qué decide la Biblioteca Popular Bruce Lee, vamos a ponerla, lo voy a decir yo así, ¿no? Que ya en sí mismo ese nombre trae toda una connotación, ¿no? Que es cuando sucedió la primera vez, yo pensé que ibas a hacer fotocopias. ¿Sí me explico? O sea, cuando alguien me dijo, vengo de parte de la Biblioteca Popular Bruce Lee, que está situada en las afueras de Cali, yo pensé, bueno, pues sí, toma un texto, ¿no? Que seguro harán fotocopias o no sé, ¿no? Y de pronto, no, es todo lo contrario, es como ese milagro laico nuevamente, ¿no? De búsqueda, ¿no? Y también, van a hacer una obra de Vallejo, sí, Vallejo, que ya pues de tanto sobarlo, ¿no? Se convierte en una especie de hay golpes en la vida, ¿no? Yo no sé, no se conoce un poema, y sin embargo uno va a ver la puesta en escena de íntegro, ¿no? Y encuentra un Vallejo, ¿no? De una dimensión tan actual, que también me parece muy interesante este tema de los tiempos, ¿no? Como que dijimos, es que los capuchinos hace 100 años, no, es ahora, ¿no? O sea, porque no nos hemos movido un ápice, ¿no? Es ahora exactamente, sí. Estamos siendo colonizados de la misma manera, ¿no? Sí. Que hace 500, ¿no? Entonces sí me gustaría escuchar esa búsqueda de esas voces que están perdidas. Porque ese libro está perdido, pues yo voy a todas las librerías de México y no voy a encontrar César Calvo, no voy a encontrar Inomoxo, ni en Colombia, ni en Perú tampoco, por más que se haya reeditado, pues tampoco está, digo. Claro. Bueno, pues. Antes de comentar lo de Vallejo, mira, esto me regalaron en México ahora que estuvimos presentando Inomoxo allá mira, es una edición cubana de Inomoxo. Sí, wow. Me lo regaló un muchacho que fue a ver las dos presentaciones y estuvo muy agradecido. Me dice, esta es una edición cubana, te la regalo con mucho cariño. Que es también una edición perdida, ¿no? Porque una edición exacto, cubana también es invisible, también es invisible. Singular. Sí. Y bueno, en cuanto a, y si después de tantas palabras, si es año 1989, en plena guerra interna, ¿verdad? Muy difícil, ¿no? 70.000 muertos en la ciudad, ¿no? Bombas diariamente, ¿no? Falta de electricidad, una situación terrible. La lectura
Poemas Humanos de César Vallejo, cae en mis manos y es... a ver, yo siento que en estas situaciones, ¿no? Complejas, uno debe esperar también, ¿verdad? Uno debe tener, ¿no? el tiempo suficiente para esperar, leer, otra vez volvemos a, en el aire, qué es lo que debiera y qué es lo que uno necesita crear. Y vienen apareciendo. Una vez que uno capta esa primera idea y la hace propia, empiezan a aparecer las herramientas solas, digamos. Caen otros textos, caen unas películas, caen unas músicas y de esa manera se va armando sin necesariamente hacer un guión que uno quiere a todo dar, realizar tal y como lo escribe, ¿no? Esa no es la manera en que yo personalmente trabajo. Creo que todo está flotando, todo da vueltas, ¿no? Y en el caso y si después de tantas palabras se juntó esta situación también con el fallecimiento de mi padre. Y eso lo sentí como un requiem, digamos, ¿sí? Nicolás, la obra, y si después de tantas palabras, no tienen en ningún momento palabras en escena. Todo se dirige al cuerpo, ¿no? Entonces es un tour de force de 1 hora de duración, en la cual toda esta carga vallejiana se suda, ¿sí? Creando una catarsis en el espectador, ¿no? Y en ese momento, que fue también otra sorpresa, ¿no? Uno nunca sabe qué cosa va a suceder, uno simplemente lo suelta, ¿no? Pero fue muy fuerte, la gente salía aliviada, si se quiere, de esta carga, porque los bailarines, pues, los exprimían esa carga que estaba ahí alojada en todo ese espectador. Algo así era como exprimirles esa tensión, ¿no? Algo así creo, ¿no, Mario? Sí, exacto. Uh-huh. Y luego con Inomoxo, también, ¿no? Después, digamos, de que México siempre pues, ha sido algo muy importante para nosotros en cuanto a nosotros, porque igual hablo también de Ana, ¿no? Cuando estuvimos allá, después justamente de Vallejo, la llevamos a México, estuvimos en el Cervantino, y dimos una vuelta ahí por México con la obra. Permanecimos en México porque otra vez, la mamá de Magdalena, cómo se van repitiendo las personas, nos dijo que acá, a ver, Abimael Guzmán, digamos, el presidente que dirigía Sendero Luminoso, cayó en casa de una bailarina, aquí, ¿verdad? De Marisa Garrido Leca. Entonces empezó una guerra, otra casa de brujas para todo lo que significaba la danza contemporánea en el Perú. Entonces todos fueron investigados, unos fueron encarcelados, otros interrogados, y entonces nos sugirieron que permanezcamos allá. No porque tuviéramos alguna relación, sino porque todos éramos sospechosos, ¿no? Y allá, esto es el año 1990,
ya los pajaritos se caían muertos en los parques, ¿no? El smog. A raíz del smog. Y ahí inicia toda también esta etapa que ya no termina hasta ahora, digamos. Ese es digamos, el tema de Íntegro hasta ahora, ¿no? Todo este asunto de la contaminación ambiental, ¿no? Y ahí viene Gaia.0, que la estrenamos en México, ¿no? Con mexicanos. Y luego hemos hecho otras obras también. Hemos hecho también otra a partir del texto de Huarochirí, Mario, se llama Evocación, no sabía. que te voy a enviar el video. Y el nuevo que encierra también finalmente la misma temática, ¿no? De explotación, de tierra, de madera, de todo lo que haya, ¿verdad? Y ver también una posibilidad de alivio que se da a través no solo digamos, de hacer una síntesis, digamos, de este texto, ¿no? A través de la integración, si quiere, de elementos artísticos, sino también y sobre todo por este canto, los cantos de los ícaros, digamos, ¿no? Creo que los cantos de Raua son un factor importantísimo para que todo brille, digamos, para que todo cuaje, ¿no? Y esos son cantos que surgen del corazón, ¿no? Y que van cambiando también, como tú decías, Nicolás. ¿Cómo decías cuando se saca la rama? Al esqueje. Son esquejes, digamos, también, esos cantos, ¿no? Porque no siempre son iguales, o sea, tienen una raíz milenaria, pero van cambiando, claro, según el momento, ¿no? Según los pacientes, ¿no? Según el público también finalmente, ¿no? Bueno, retomando, continuando esta idea del esqueje y un poco para abordar lo que trajo Mario sobre también, digamos, la práctica de buscar y en mi caso de hacer libros, ¿no? Precisamente la idea del esqueje no solo, digamos, me ayudó a construir este libro en particular de la Florenciana, sino la práctica general de hacer libros, precisamente tiene que ver con, estamos en un punto de la historia donde es otro lugar común, sí, lo siento, pero hay mucha información, ¿no? Mucha información, y eso también hace que las cosas se hundan más, como por ejemplo menciona Hilo Moxo es invisible, y claro, está también tapado de un montón de cosas, y la producción masiva de libros inunda también y no deja ver ciertas cosas. Entonces, yo siento que el buscar y tratar de publicar, así sea en ediciones pequeñas, es una manera de sacar esquejes de toda esa masa. O sea, hay una gran masa, pero entonces es como identificar cuál es el esqueje que me interesa sacar de ahí para que vuelva a circular y vuelva a ser otra cosa, ¿no? Porque leer hoy, por ejemplo, a Marosa Di Giorgio, se puede, no sé, es otra cosa, ¿no? Como que cuando ella publicó, digamos, originalmente. Y es como tratar de otra vez sacar a flote, así sea durante un momentico, porque son ediciones pequeñas, pero poder volver que vea un poco, tome un poco de aire, que alguien pueda acercarse a esas escrituras y a partir del pedacito que yo publico decir, detrás de esto debe haber más, ¿no? Porque yo publico un poema de Marosa Di Giorgio, pero pues después, digamos, yo digo, cualquier persona puede decir, yo quiero ir a buscar más de esto, porque si le gusta, ¿no?
Entonces, siento que la cuestión, lo que menciona Mario claro, la historia no es solo pasado, ¿no? La historia es presente, ¿no? O sea, como que siempre estamos con eso ahí, pero hay zonas oscuras y es como tratar de dar luz a ciertas cosas, no solo, digamos, al horror, sino precisamente tratar de sacar a la luz ciertas cosas que pueden ser vitales, o por lo menos yo las considero vitales, ¿no? Y digamos que yo siento que hacer un libro es un gesto pequeño, sobre todo, digamos, comparándolo con lo que hace Oscar, que ya es como sacar el libro del libro y crear otra cosa precisamente, pero al mismo tiempo cada edición que hacemos de un libro también es transformarlo en otra cosa, ¿no? Porque cada edición es distinta, no solo está en un contexto distinto, sino que la manera en que uno encuadra ese texto y uno hace el libro y por eso me interesa a mí hacer el libro y no mandar a hacer el libro, ¿no? Porque me gusta como no solo escribir, sino que la lectura también se vuelva como voy a convertir esta lectura en un propio libro y eso es como sacar un esqueje de esa lectura, ¿sí? Y, sí, perdón, otra cosa que quería decir con relación a eso era que para mí ha sido muy importante el encuentro con Mario y con la obra de Mario, entre otras cosas, porque algo que le he escuchado decir o le he leído, no sé, que sus libros son una plataforma para otras cosas, ¿no? Como que el libro no se acaba o no se agota en sí mismo, o la lectura del libro no se agota en sí misma, sino que siempre puede saltar, por ejemplo, convertirse en una obra como Jacobo el Mutante que hizo Oscar, convertirse en una película, en muchas cosas, o en otras versiones de libros, ¿no? Como que yo veo la obra de Mario dispersa y siempre es una sorpresa encontrar ediciones súper distintas, súper raras, y eso no ocurre con todos los autores porque no todos tienen esa apertura, o dicen, ese es mi libro y punto, ¿no? Y no como un punto final, pero yo siento que, digamos, con Mario él concibe los libros como un punto de partida, ¿no? Entonces, como que nosotros, la mayoría de los libros que editamos, son autores que están muertos. Y yo me empecé a preguntar, bueno, con Mario hubo una relación y surgió algo muy, muy bacano con este libro, precisamente porque es como crear algo nuevo. El libro ya está escrito o el texto ya está escrito, pero como que vamos a hacer un libro nuevo con ese texto, ¿no? Y cada vez para mí el trabajo con los libros se ha vuelto también como explorar otros lenguajes, ¿no? El libro mismo como un lenguaje en donde también caben otros lenguajes y es como una especie de caja donde caben muchas cosas. Entonces ahorita estamos empezando a trabajar en la Escuela del Dolor Humano de Sichuan eh, y hay toda una dimensión, digamos, visual que yo estoy descubriendo en la práctica, en el hacer mismo, ¿no? Como que no es algo que yo lo hacía medio por los laditos, pero como que esta obra que también está tan emparentada con el teatro, ¿no? Y como que es un libro que se sale de sí mismo, es como yo soy un libro, pero también soy una escuela que es un teatro y eso empieza como a desdoblarse. Eso para mí es precisamente lo que me estimula y lo que yo busco o la búsqueda en la que estoy con la escritura, pero que también se desborda al hacer los libros, ¿no? Que el libro también es parte de la creación en la que estamos involucrados. Claro, qué bueno. Es otra película cada vez. Sí, exacto. Otro esqueje. Bueno, les agradezco muchísimo esta conversación que se ha ido volando, pues el tiempo es impresionante, ¿no? O sea, no puedo creer que parece que acabamos de empezar o que recién vamos a comenzar. Así es. O que recién van a comenzar a
a conversar. Pues les agradezco muchísimo, ¿no? Haber aceptado estar juntos. Yo me he regocijado muchísimo de verlos a los dos aquí, ¿no? O sea, que hayan tenido este encuentro, que ojalá en algún momento se haga físico, ¿no? Y se pueda ver y pueda Oscar tener los libros y leerte y tú poder ver las obras en vivo, ¿no? Porque pues sí, realmente es muy difícil, sí es muy difícil describir un viaje a ayahuasca, también es muy difícil describir una puesta en escena de íntegro, ¿no? Porque tiene tantos resquicios, tantas veladuras, ¿no? Y detalles, etcétera, como también uno de tus libros, ¿no? Que también podría decir, sí, es muy lindo el libro, porque es de tela y hay versión en papel, no sé, pero hay que tener el libro en la mano, ¿no? Y hay que verlo, ¿no? Son cosas en las cuales hay que estar presentes, ¿no? Que siento, pues, que es lo que estamos perdiendo, ¿no? Esa presencialidad, ¿no? En cuanto a la cultura también, ¿no? Porque pues está cada vez más industrializado, cada vez se difumina, ¿no? La figura por ejemplo, del editor, ¿no? No hay editores ya en estas grandes empresas transnacionales, ¿no? Son más que nada funcionarios de transnacionales y no está un editor ahí detrás haciéndose responsable de un texto o de un lector, etcétera, ¿no? Como también va ocurriendo, ¿no? Frente a la creación visual, ¿no? Que también es cada vez más en serie, ¿no? Repitiendo el Netflix, ¿no? Está como monopolizando, ¿no? Un espacio de reflexión, ¿no? Que tiene que ser desde lo mínimo, desde lo real, desde lo que estamos viendo y desde nuestra pregunta de quién somos y por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y esperamos vernos pronto. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Mucho gusto, Nicolás. Mucho gusto. Gracias a todos y seguimos en contacto. Perfecto. Gracias. Adiós. Adiós.